Muy buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Bueno, lo prometido es deuda. Y como ya sabéis, a todos, bueno, os cuento a todos vosotros, los que nos escuchasteis ya, a Carlos de Omnilógico y a mí en el primer programa, os prometimos y dijimos que podríamos, ¿no?, como un tema futuro, retomar las caras de Belmez. Os pongo un poco en contexto. Decidimos hacer, creo que fue la primera temporada de Mensajes de Orión, hablar de las caras de Belmez, y como al final se hizo un poco largo, decidimos hacer dos partes, que os invito a que las escuchéis. Podéis escucharlo después de escuchar este programa o antes, lo que queráis. Entonces, os cuento un poco. Surgió el tema de las caras de Belmez y Carlos de Omnilógico y yo pues decidimos hacer esta serie compuesta de dos capítulos, ¿no?, hablando sobre este tema. Bueno, nosotros hicimos una pequeña investigación, ¿no?, a modo de aperitivo. De hecho, ya os comentamos ahí que seguramente habláramos de esto en un futuro, ¿no?, ya que ha sido un tema bastante sonado, ¿no?, en España y en el mundo entero, ¿no? Y aquí estamos, hablando de nuevo de las caras de Belmez. Pero hoy lo vamos a hacer de una manera diferente, porque obviamente ha pasado, creo que 2 años o así. Entonces, bueno, 2 años y en medio pues han pasado pues experiencias, ¿no? Yo fui a Belmez de la Moraleda también y Carlos ha hecho también, pues bueno, su investigación, sus nuevos datos, ¿no?, nuevas informaciones. Y bueno, el aprendizaje inevitablemente de ambos, ¿no? No solo sobre Belmez, sino sobre más temas, ¿no? E incluso el fenómeno OVNI, que vamos a hablar también hoy un poco. Pues eso, quieras que no, te hace cambiar un poco las perspectivas, ¿no?, del tema. No porque pensemos en su día blanco y ahora pensemos negro o viceversa, ¿no?, sino porque la experiencia, ¿no?, pues te hace abrir más el abanico mental, ¿no?, y te hace pues interpretar las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, no me voy a extender más y voy a entrar ya directamente en el ajo. Voy a dar la bienvenida a Carlos de Omnilógico al programa de esta noche y ya empezamos a conversar. Muy buenas noches, Carlos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Airet? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme de vuelta a tu podcast. Y mencionabas algo recién, y esto de los blancos y negros. Y la gente se olvida que por ahí no es malo que haya grises en el medio. ¿Y por qué hay grises en el medio? Porque surgen nuevos datos, nuevas perspectivas y más aún en este tema de lo paranormal. No hay un modelo acotado, ya sea en el fenómeno OVNI o en el tema de que vamos a hablar hoy, esto de las caras de Belmez. Hay cosas que por ahí se quedaron afuera y que uno después rescata de alguna manera. Y para esto es ese episodio, para actualizar aquello que se hizo 2 años atrás y que al día de hoy, con otras cuestiones encima, uno no es que lo vea de otra manera, sino que tiene otro bagaje y está bien actualizar. Así que, nuevamente, te digo, y te digo a tu audiencia, que es bueno revisar lo que uno dijo 2 años atrás para ver qué hay de nuevo al día de hoy. Exactamente. Y más que el tema de las caras de Belmez aún está en vigencia. Antes de empezar, quiero comentar que cuando tú buscas, ¿no?, tema caras de Belmez, encuentras, bueno, dos posturas diferenciadas, ¿no?
encuentran más información de las caras de Belmez, ¿no? De muchos investigadores que avalan su existencia, como hablamos de Iker Jiménez. Bueno, a él le abrimos un paréntesis porque en cierto momento no avaló, Sí, no avaló el fenómeno. A eso me refería también un poco con lo de blanco y negro, ¿no? Bueno, sí, ahora cuento eso. Pero también te encuentras la otra vertiente que te cuenta y te dice que fue un fraude, ¿no? Ahí lo tenemos. sí, Entonces, realmente contrastar la información de las caras de Belmez es bastante complicado. ¿Por qué? Porque los investigadores, ¿no? Que fueron a los investigadores más importantes, se dejaron llevar no por la corriente, ¿no? Que era del momento de los medios de incomunicación, ¿no? Que es lo que quiero también comentar un poco después. Entonces, lo que quería decir es que contrastar o encontrar la verdad en el asunto de las caras de Belmez es complicado. De hecho, por eso hoy en día sigue en vigencia, porque se sigue hablando de las caras, de la eliminación o de la desaparición de ciertas caras y de la aparición de algunas otras nuevas, ¿no? Entonces, no es un tema muerto, aunque el fenómeno se haya muerto, por lo menos desde mi punto de vista, no es un tema que se quedó ahí, que se va a hablar, ¿no? Que ya se quedó enquistado en su día, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar de algún caso ovni en concreto, ¿no? Sino que se sigue hablando de las caras de Belmez, ¿no? De hecho, yo te invité, Carlos, a que vieras el especial de Halloween de Cuarto Milenio, que hablaron del tema de las caras de Belmez. Pero bueno, no hablaron realmente del tema de las caras, sino de otro tipo de historia, ¿no? Que lo podemos comentar también si quieres. Vamos a analizar un poco también eso. Y bueno, también por resumiros un poco eso, os queremos hacer Carlos y yo pues un mini resumen, ¿no? De lo que comentamos en los programas a los que he hecho alusión al principio, que los realizamos ya. Os quiero hablar también de mi experiencia en Belmer de la Moraleda, en la segunda Bienal de Parapsicología que pude asistir. Y bueno, también comentaros pues algunos datos actuales, ¿no? Como ha comentado Carlos, cómo relacionamos Belmer de la Moraleda con el fenómeno OVNI, ¿no? Que también ya lo hicimos en su día. Lo hicimos ya en esos programas, interesante. Eso lo comentó Carlos. Eso es muy interesante. Y bueno, pues por último mostraros algunas de nuestras conclusiones, ¿no? Respecto a este tema de Belmez. Realmente no queremos que sea un programa demasiado extenso, pero sí que es verdad que no nos queremos dejar todos los puntos, ¿no? Sin tocar. Entonces, bueno, ¿te parece bien más o menos, no, la estructura, Carlos? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? sí, me parece perfecto. Incluso esto que mencionabas de extenso, fíjate vos que 2 años después, como bien mencionaste, y vuelvo a hacer la referencia, uno sigue teniendo cosas para decir sobre el tema. O sea que es un tema tan actual como fue hace 40, 50 años atrás. Así que es un tema que tiene mucho para analizar, mucho para decir, y por eso creo que valía la pena que volvamos a hablar de este tema en particular. Sí, y antes de empezar, a mí os quiero... Mira, es una persona que tiene en iVoox muchos seguidores, se llama Centinela del Misterio. De hecho, yo le hablé Ujú. para felicitarle, creo que te lo comenté, Carlos, acerca del Sí, programa que realizó de las caras de Belmez, parte 1 y parte 2, porque realmente es un tío súper sincero, que no se corta nada. Y la ujú. verdad es que me encendió la bombilla, ¿no? Sobre ciertos asuntos y sobre ciertas cosas de Belmez, ¿no? Sería como el diablo, ¿no? Que está ahí de Belmez, ¿no? Ellos en la mayor parte del programa pusieron en tela de juicio el fenómeno y dieron datos, la verdad es que muy interesantes, ¿no? Que quieras que no, Sí. pues te abren la mente, ¿no? A investigar sobre ciertas cosas. Y la verdad es que es muy interesante esos 2 episodios que tiene el Centinela del Misterio sobre las caras o los caras de Belmez. Es que me encanta eso de Ujú. los Sí. caras de Belmez. Es Pero buenísimo. permíteme una cosa, Airet, permíteme una cosa. Estoy seguro que este Centinela del Misterio tendrá un podcast exitoso y lo escucharán muchos. Pero el análisis que hicimos no se queda atrás. No nos olvidemos de eso porque Mm. todos los datos que pusimos en esas dos partes, en esos dos podcasts, fueron datos que durante semanas chequeamos, incluso de tu parte, hablando con el alcalde de Güemes. Así que, y posterior visita tuya. Así que tampoco, no quiero decir desmerezcamos, pero tampoco no nos quedamos atrás. Así No, que ya. creo que
Puedes poner, Carlos, un poco en contexto a los oyentes. ¿Qué comentamos en esos programas en líneas generales? Para que sepan un poco por dónde empezamos con este tema. Bueno, la gente que se va a encontrar con esas dos partes que grabamos hace 2 años, bien has dicho, en primer lugar, contextualizamos cuándo sucedió este caso y estas apariciones, en qué contexto sucedió eso. Y recordemos que sucedió en la dictadura de Francisco Franco, ni más ni menos. Y fíjate vos, un dato, por ejemplo, y ya atisbo al primer nuevo dato, que no se dijo en esos 2 podcasts. El último ejecutado por el franquismo fue en el año 73 y Las Caras de Belmez sucedió 2 años antes. O sea, es algo... ¿Por qué menciono esto? Porque es algo tan actual como no tan actual a la vez. Esta mujer, la protagonista María Gómez Cámara, también fue tildada de que, y yo te lo comenté Sí. en la primera parte, si mal no recuerdo, que una mujer dijo, a lo mejor María Gómez Cámara tuvo que pasar por esto porque se lo merecía, tenía que pasar por algo, tenía que pagar por algo. Y fíjate vos cómo era de cerrada la mentalidad de aquellos años, que al día de hoy eso sería inaudito. Creo que el contexto sociocultural y político, como bien mencioné en aquel momento, tenía mucho que ver. Sin embargo, al día de hoy se hacen análisis más avanzados, como comentaremos, por ejemplo, análisis de inteligencia artificial, que siguen respaldando las apariciones. Hay una cuestión, creo que es fundamental para entender esto, y para este episodio, el caso y los 2 podcasts anteriores, que uno podría decir pareidolia. Está bien, pareidolia. Pero, sin embargo, la pareidolia sería un poco forzada en este caso, porque está claro qué es eso. También, en aquellos episodios, hablamos, como bien mencionabas, de los diferentes investigadores que pusieron su cuota personal al momento de indagar sobre de qué se trataba esto. Y todos los investigadores tuvieron que rendirse a la cualidad extraordinaria del fenómeno. Porque esto es un fenómeno que sucede, no es un fraude como se ha querido muchas veces alentar. Esto es un fenómeno realmente paranormal. Por eso también comentaba en aquella ocasión que fue uno de los casos que a mí me movió la cabeza, o sea, me sacudió las ideas, porque no había manera de poder explicarlo, aunque mira que yo tengo una postura escéptica, me hubiera gustado poder decir, bueno, en realidad lo explico de este punto de vista y en base a esto y aquello. Sin embargo, las caras de Belmez no pueden ser explicadas en términos racionales y científicos, por más que haya algunos que quieran fomentar esa postura. Pero bueno, eso sería más o menos, si me permitís, un atisbo a lo que hablamos en aquella ocasión. Es que es un tema, por lo que has dicho, bastante complejo. Y yo hoy vengo un poco escéptica. De más. Bien. Sí que es verdad que yo Bien. en su día creía en las caras de Belmez como un fenómeno genuino, ¿no? Pero luego, investigando un poco, te das cuenta, y haciendo referencia al ámbito científico, que realmente las investigaciones... está claro que un fenómeno paranormal no se puede investigar de manera científica, porque por eso es paranormal. Entonces, muchas veces, pues igual como cuando se hizo con el análisis de las caras de Belmez, o sea, a mí me da la sensación, para ver de qué material, ¿no? O de qué se había utilizado en la creación de esas caras, a mí me da la sensación de que esa investigación no se terminó de completar, en el sentido de que no investigaron más caras. Yo supongo que bien porque no se pudo, ¿no? Por el tema de la familia o por no destrozar a lo mejor la casa, ¿no? Porque claro, la cara había que llevársela, había que quitarla del suelo, ¿no? Supongo que sería por ese motivo, a lo mejor. Pero hay cosas informaciones que chocan, ¿no? El tema que comentamos ese de los restos de huesos, ¿te acuerdas, no? Que aparecían sin la cabeza. O sea, aquellos que aparecían decapitados. Decapitados.
Sí. Pues dice que eso no es cierto. Se dice que eso no es cierto. Que quizá no excavaron porque tampoco hicieron unas excavaciones tan profundas para saber si lo que es el cráneo estaba hallado en otro sitio. O sea, allí no excavaron, no hicieron una excavación arqueológica, para que tú me entiendas. Aparentemente Sí. no aparecieron los cráneos, pero tampoco se hizo un agujero tan grande. ¿Me explico? Sí, pero vamos a poner un ejemplo práctico. A ver, cuando se excavan, por ejemplo, ¿no? Los dinosaurios, o los presuntos dinosaurios, se encuentran esqueletos completos. O sea, cráneo, columna, extremidades. Estamos hablando de dinosaurios. Que ahora, porque no excavaron bien, no encuentran los cráneos. O sea, tan separados van a estar del resto del cuerpo. Por A lo mejor eso, lo quitaron y metieron el tema de que no estaban los cráneos para poder hacer un poco de alusión a las caras de Belmez y que el misterio estuviera en activo. Es a lo que yo mejor fue, después a lo de ver mejor todo puede, el contexto, no sé, ya te he pero dicho que venía un poco escéptica. pero puede haber sido voluntario la extracción de esos cráneos. Por eso hablaba del contexto. Puede haber sido voluntario después de algunas de las informaciones que he visto, puede ser. Y después de todo lo que vi allí, quizá, Mm. quizá. Tan escéptica que te debería preguntar, ¿vos sos oyente de ornitológico? Porque Sí que... Sí. La verdad es ok. que yo sí que es verdad que pensé en el primer capítulo que grabamos de esta temporada de Mensajes Ujú. de Orión, sí que Sí. dije que me creía el fenómeno, pero que después puse el ejemplo del chicle, ¿no? Que se había estirado luego el chicle y se había perdido en el Ujú. tiempo, ¿no? Y desaparecía, ¿no? Creo que Sí. eso es lo que dije, de que pudo ser que se estirara el chicle de más para ir sacando tajada del asunto. Pero Sí. voy a poner eso también que dije en tela de juicio. Voy a poner eso que dije en tela de juicio porque no creo que el análisis creo que se analizó solo una cara y todo el contexto que hay de la otra casa que surgió con las caras, que era de donde nació María, ahí también hay varios carteles de grupos, como digo yo, los cazadores de fantasmas, ¿no? Estos grupos que de parapsicología, ¿no? Que se dedican a ir a lugares a investigarlos. Vi todo como si fuera un museo, tanto la casa de las caras de Belmes como la otra, ¿no? Lo vi Sí. demasiado teatralizado todo, ¿no? No me pareció real, sinceramente. Bien. Y Mm, vos estuviste ahí, como dije, en algún momento de primera mano, sí, en aquel primer episodio. O sea, nadie te lo contó, vos estuviste ahí. sí, sí. Así que, Y realmente la cara, si se quiso tapar alguna cosa, puede ser que se hiciera con algún tipo de material desconocido a nivel químico o ujú, cualquier historia. O incluso, no sé, porque claro, tú ten en cuenta que si la cara, porque se dijo que, bueno, por la parte debajo de la casa, tanto de esa casa como de la de todas las de lo que es en la calle, hay una ujú, fuente de agua y quizá a lo mejor el sí. tema de la humedad creó la cara. La humedad, te iba a decir, sí. Sí, yo esa teoría la descarto porque luego cuando se quitó la cara, esa humedad se tendría que haber disipado, ¿no? O perdido un poco en el tiempo y la primera cara la tienen ahí expuesta, ¿no? Ujú. Entonces, no sé qué decirte respecto a eso. También en mi programa hablé de un vecino mientras estaba esperando en la cola para entrar a ver la Casa de las Caras, ya te digo, ni el Museo del Prado. Estaba esperando allí en Sí. en la cola un Bien, vecino bien y dicho, sí. dijo que él en su casa también le salían caras, pero que tuvo miedo y lo tapó y a tomar por saco. Esas fueron sus Ah, palabras, bien, ¿no? Que él tuvo miedo y no. Sí que es bien. verdad que hay una tendencia en el cerebro humano a crear caras. No sé cómo se llama eso ahora exactamente, pero Pareidolia, bueno, vale, eso se llamaría así, ¿no? No la paridolia sí. es lo que se ve, ¿no? Claro, en realidad Tú la creas la pareidolia, paridolia. claro, el cerebro ajusta a imágenes y conceptos que vos previamente ya conoces. Y donde ves una cara, a lo mejor es una mancha aleatoria, pero tu cerebro lo ajusta para que puedas interpretar eso que estás viendo como algo que vos previamente ya tenías incorporado. Ahora, ¿por qué no puedo? O sea, porque yo pienso y repito,
siendo escéptico de muchos temas, ¿por qué en este caso, y eso es lo que me gusta de este caso, ¿por qué no podemos hablar de pareidolia? Porque podemos hablar de pareidolia en una mancha, en una de las caras, en dos quizás. Ahora, en tantas pareidolias van a haber juntas. Eso es lo que a mí por ahí me mantiene anclado a la hipótesis paranormal de las caras de Belmez. O sea, no puede ser que tantas caras, o mejor dicho, que tantas manchas sean caras. ¿Tan justo va a ser? ¿Tan casual va a ser? Esa es la duda que me queda. Yo investigando, ¿no? Informándome un poco para el programa de esta noche y para tu futuro podcast, que por eso te comentaba que lo iba a mencionar. Sí. Tengo una teoría generalizada de ¿Cuál todo es? esto, que ya lo comenté en el programa también del OVNI de Jerez. Pienso, además, y viendo también algunos comentarios y algunas frases que han salido de la boca de JJ Benítez, ¿no? La teoría generalizada mía, creo que, a ver cómo lo explico, puede ser que sí haya una remota posibilidad de que eso sea cierto, las caras de Belmez en su origen, igual que otro tipo de, por eso decía que iba a hablar del fenómeno OVNI, igual que otro tipo de caso del fenómeno OVNI, ¿no? Lo que pasa es que luego eso es manipulado por a los que le interesa y por los medios de incomunicación para sacar tajada de todo eso. Porque como ya sabemos, el tema de las caras de Belmez, luego se hizo el centro de interpretación de las caras, donde fue financiado, ¿no? Con fondos europeos y toda la historia esta, ¿no? Típico. Entonces, Sí. se ha visto, ¿no? Por ejemplo, en el caso, voy a nombrar las cosas, los acontecimientos más importantes que guardan relación, desde mi punto de vista, con el fenómeno de las caras de Belmez. Por ejemplo, el caso Humo, los medios de comunicación se forraron. En el tema de las caras de Belmez, también. El tema de los billares, también. Sí. O sea, y ahí habló JJ Benítez. El tema de los billares, ahí habló JJ Benítez, ¿no? Diciendo también que una de las bolas que se encontró el hombre tallada, él guardaba en relación con un objeto que tenía él. A ver, entonces, pienso, si de un fenómeno ovni real pueden sacar tajada los medios de comunicación y a su vez intentar manipular a la población para que eso no se lo crea, es el plan perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Claro, si el tema de las caras de Belmez, la primera cara o las caras siguientes, reales, perfecto. Pero luego si ese fenómeno se ha ido manipulando para que saquen tajada los medios de comunicación y a su vez han mostrado a la sociedad que eso ha sido un fraude, que eso es más un teatrillo, que cualquier de ese estilo, para que la gente piense que eso no existe y que realmente son pareidolias y la gente se quede tranquila pensando de que no puede existir ni eso, ni los fantasmas, ni los ovnis, por hacerlo un poco genérico, perfecto. Sí. ¿No? Porque a lo mejor no interesa que la gente sepa que realmente existe el fenómeno ovni o existe o que los espíritus se pueden comunicar con los humanos. Porque si la gente supiera eso y a lo mejor supiera el poder que tiene para poder hacer ese tipo de cosas, ya no interesaría tanto. Entonces, me puedo creer que exista me puedo creer que el fenómeno de las caras de Belmez haya existido, pero luego la manipulación y cómo decirlo, y el acoso y derribo a eso ha sido una pasada. Ha sido una pasada. Entonces yo es actualmente lo que pienso, ¿no? En base a mi experiencia y todo lo que viví allí y toda la parafernalia, ¿no? Ya lo comenté, todas las conferencias afirmando el fenómeno de las caras de Belmez, allí ninguna mala cara, todos contentos y todos felices, ¿no? Entonces, quitando eso, pues que allí tienen tú vas a la casa de las caras de Belmez y tienen una cestilla para que pongan la voluntad y entras, bueno, yo porque fui el fin de semana del congreso, entonces entiendo que había mucha gente, ¿no? Pero bueno, yo estuve hablando con el familiar de María y bueno, él se enfadó mucho conmigo cuando yo publiqué, esto no lo conté, yo publiqué un reportaje de las caras de Belmez, que ahora mismo lo tengo privatizado en el canal de YouTube, porque no me apetece tener problemas ni con YouTube ni con nadie, ¿no?
Más que nada porque vi que allí habían follones, ¿no? Familiares, y no digo más. Entonces, pues bueno, yo subí el vídeo y lo privaticé después. A la gente que le interese y me lo quiera pedir, pues yo le paso el reportaje de las caras de Belmez. En ese vídeo que grabé yo, no grabé las caras de nadie, sino grababa el suelo y las caras. Luego grabé también la casa de donde nació María, que es la que está en la calle de arriba, que también estuvo cerrado ante notarios, se veía, ¿no? Hay pues una serie de como caras, ¿no? Así, pero un poco, nada que tiene que ver con las caras de Belmez que aparecieron, ¿no? Entonces, no sé. Luego lo publiqué y el familiar de María, de hecho, me llamó enfadado, que porque había publicado, también es un hombre mayor, ¿no? Y bueno, tampoco, pues el hombre pues está allí y está contento con aquello, ¿no? Con toda la gente que va allí, a él le gusta eso, pero no porque, no por otras cosas, ¿no? Sino por la fiestuki que se monta allí, por la fiestuki. Y él se enfadó conmigo porque en el reportaje puse la casa donde nació María. A ver, se lo digo al familiar de María y se lo digo a todo el mundo. Yo si voy a un sitio o investigo algo, yo investigo todo. Y si tengo que poner la otra casa también para contrastar y comparar cosas, pues lo haré, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay problemas familiares y hay historias. Supongo que por la casa, pues a nivel económico de por medio. Entonces yo vi allí muchos rollos, mucho teatro y muchos rollos. Eso no quiere decir que no existan las caras, pero yo vi allí mucho lío. Y no, y están allí como, mira, entramos en un grupo y con los que iban mis amigos cuando salimos de la casa de las caras, a mí me dio por reírme porque dijo una amiga mía, pues yo no he visto ninguna cara. Ellos van con uno, como el tío de la vara, como el que lleva una vara, mira, aquí una cara, aquí hay otra cara, aquí hay otra cara, pero vamos que realmente eso no tiene no le hace sombra a lo que aparecía al principio, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las caras de Belmez que mostraba Iker Jiménez en Cuarto Milenio al principio, ¿no? En el primer reportaje que hizo. Entonces, yo me vine un poco desilusionada de allí, la verdad. Una porque vi que había bastantes follones y mucha parafernalia, sinceramente. ¿No? Más que nada porque yo me esperaba un trato por parte de ciertas personas que no recibí y me esperaba otro tipo de conferencias, ¿no? Un poco más real y no tanta parafernalia, ¿no? Hubo conferencias por de la mano de Pedro Amorós, Manuel Acuña, pero bueno, Sí. Manuel Acuña no habló de las caras de Belmez, así que Bueno, de yo Pedro eché de Amorós menos que vamos a hablar alguien, después. sí, yo eché de menos que alguien criticara un poco las caras de Belmez, pero allí teniendo en primera plana a la comandancia, a ver quién Pero criticaba las caras de Belmez. ¿quién va a criticar las caras de Belmez sabiendo que es la gallina de los huevos de oro? Sí, ¿Quién de va a hecho, criticar? yo propuse un tema, y lo sabes. Cuando salió las caras de Belmez, pues yo propuse ir porque quería ir, ¿no? Y yo sin ningún tipo de necesidad de cobrar ni nada, solo por amor al arte. Pues digo, pues bueno, pensé en hacer una mini presentación, que de hecho no iba a hacer ninguna mini presentación ni de las caras de Belmez ni nada. Iba a ir con otro tema completamente diferente. Lo que pasa pues que se ve que esa persona que tenía que darme el ok vio los programas que hicimos tú y yo de las caras de Belmez y no le interesó mucho, ¿no? Entonces ya no me... Hey, exactamente, entonces ya no me comentó nada ni por el estilo. Entonces, bueno, me quedo con eso. Me sentí arropada por ciertas personas, pero por otras personas que esperaba yo sentirme arropada no me sentí. Y bueno, sí, agradecer la experiencia, conocí a mucha gente fantástica, pero bueno, de ahí de ahí a que me viniera yo alucinada con el fenómeno de las caras de Belmez, pues van bastantes kilómetros. Van bastantes kilómetros, vamos, ni de cerca. Ni de cerca. De hecho, yo volveré a Belmez de la Moraleda y volveré por dos motivos. No por ver las caras de Belmez, porque ya con lo que vi ya tuve bastante. Pues, iré a Belmez de la Moraleda a traerme aceite, que ayer muy bueno. El aceite de oliva es buenísimo. Dato para los oyentes. Y volveré porque quiero visitar pueblos de alrededor muy bonitos que se me quedaron por ver, no por ver las caras de Belmez. Yo ya con lo que vi tuve bastante, ya vi bastantes caras de Belmez por allí. Te hago una pregunta. Como para ver más. Cuando decís pueblos cercanos, ¿hablas de los Villares también? Pues sí, yo no lo sabía porque yo realmente en este tema OVNI soy novata.
Me refiero, a mí siempre me ha gustado el tema OVNI y ya os comenté que yo hacía aunque era pequeña, pero yo tenía mis mini investigaciones, pero todo de andar por casa de testimonios de personas. Por eso os comenté que yo llevo años recogiendo testimonios de personas, pero yo nunca me había puesto a analizar los casos OVNI comerciales, ¿no? Y me he llevado una sorpresa, ¿no? Entonces en esto soy un poco novata. Hasta que me lo comentaste tú el tema de los billares. Entonces ya fue que lo analicé un poco más y seguramente si vuelvo, lo que no sé si el hombre está vivo aún para poder visitarlo, pero sería buenísimo. Yo creo que Hasta no. donde yo sé, no, yo creo que ya falleció hace 4 o 5 años atrás. Fíjate vos. Sí, no hace mucho. Cuando el protagonista se llama Dionisio Ávila y al momento, antes de suceder los hechos, prácticamente que este señor estaba moribundo. Después de ese encuentro, tuvo una juventud inexplicable. Así que yo sé que falleció no muchos años atrás, pero falleció, pero le dio una segunda vida este encuentro con estos humanoides y con el tema OVNI. Pero fíjate vos, ¿cuánto más podría, si quisiéramos, ¿no?, extender la conversación ramificando que ahí en Jaén suceden cosas y suceden casos concretos. Aparte, el caso de Dionisio Ávila es por un año o dos previo, creo que por un año previo al mejor caso de acá de Sudamérica. Fíjate vos cómo se van relacionando las cuestiones. Al mejor caso de Sudamérica, que es el caso de Virginia, por ejemplo. Y si bien son diferentes humanoides, los testigos iniciales vieron un ovni. Por eso me gustaría destacar nuevamente que el tema ovni, el tema caras de Belmes y todo, en alguna manera está relacionado, porque si uno va a empezar a buscar esas relaciones, se puede encontrar con que las caras de Belmes tienen relación con el caso Virginia, por ejemplo. Si uno enlaza relaciones, ¿no? Sí, sí, claro, por eso lo he comentado. Hace poco también, en Cuarto Milenio Iker Jiménez mostró un mapa de España y del mundo con lucecitas. Un mapa mundi con lucecitas donde más avistamientos ovni hay, ¿no? Tú lo veías a simple vista y las conclusiones que se extrayeron fue que donde hay más avistamientos ovni es en las costas, ¿no? Y en España también. Pero claro, esa información no es del todo real. Yo apoyo el avistamiento en las costas, sí que es verdad. Pero en España, en el interior, ha habido muchísimos avistamientos. Guadalajara, Jaén, toda la parte norte montañosa. Toda la parte norte montañosa. Y todo lo que estoy yo investigando en esta zona tiene que ver en la montaña. Que bueno, ya lo enseñaré, ¿no? Entonces, claro, Jaén es un punto caliente del fenómeno, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí ya hicimos referencia a María Gómez Cámara, ¿no? Pues la misticidad, se dice misticidad, bueno, que ella era mística, ¿no? Y todo lo que estaba a su alrededor. Misticidad, sí lo iba a decir bien. Digo, no quiero liarla, ni decir inventarme palabras, que luego no me creen. Pero mira, si los medios hacen peores cosas. Mira, vos recién decías que para los medios el fenómeno es costero, en detrimento de las montañas. Fíjate vos, acá en Argentina pasa diferente. Acá el fenómeno es amplio en las montañas. Es más, acá a 30 kilómetros de donde yo estoy, en Capilla del Monte, en el Cerro Uritorco, una montaña reconocida. Y sin embargo, los mejores casos han pasado en la llanura, no en las montañas. Así que es inverso a lo que proponen los medios, por ejemplo, en tu país. Completamente. Además, voy a decir una cosa. Sí. Hablando de los medios de incomunicación, porque es que realmente todo lo que gira al fenómeno Caras de Belmes tiene que ver con los medios de incomunicación. Los medios de incomunicación. Sí. Total. ¿Vale? Sí. Mira, yo estoy investigando un caso OVNI que seguramente lo habré puesto, estará publicado ya en el canal de YouTube y de iVoox. Bueno, que YouTube tiene los días contados conmigo. Es otro tema aparte que ya os comentaré. Eso, sí, Eso otra. Porque lo que no puede ser es que esté yo criticando a los medios de comunicación y a los canales ramera de YouTube
y luego siga publicando en YouTube. Entonces, yo voy a terminar de publicar en YouTube esta temporada porque yo tengo un proyecto con una asociación y por terminar la temporada como Dios manda, como se dice, por terminar la temporada como Dios manda. Bien, sí. Pero conmigo, YouTube, el contrato tiene ya fecha de fin. Entonces ya os derivaré yo en iVoox, voy a seguir estando y os derivaré a alguna plataforma más, pero principalmente voy a estar aquí, ¿no? En iVoox. Entonces, buen dato para la audiencia. Ya es que me voy. Ah, sí, vale, ya sé lo que iba a decir, porque ya es que me voy de la información. Dato para la audiencia, ya lo voy adelantando. Entonces, que ya os podéis imaginar por qué me voy de YouTube, ¿no? Entonces, bueno, aparte porque no me gusta ser hipócrita y me gusta que, bueno, ir con mis ideas, también ser acorde, ¿no? A tus pensamientos. Entonces, pues no voy a seguir en esa plataforma y no voy a trabajar para ellos de manera gratuita. Y encima con censura. Ser una y no más. Claro, una y no más. Encima que trabajas para ellos, encima te censuran cosas que no le interesa. Pues vamos, hay que ser también muy tonto, ¿no? Para seguir en esa plataforma. El caso es que voy a publicaros un tema, o ya estará publicado el tema Omni, que la chica que lo vivió en primera persona con nombre y apellidos, me dijo de manera efervescente que ese avistamiento lo registraron los medios de incomunicación, ¿no? En su día. Bueno, pues los medios de incomunicación solo registran lo que les interesa. Porque me he visto yo y un grupo de personas la hemeroteca de todos los periódicos de la zona, de la provincia, en ese año hasta la fecha actual, ¿no? Digo, a ver si es que la has visto el año pasado y se ha equivocado la mujer. Sí. Pues no hay ni un caso Omni publicado. Desde los años, creo que empecé a buscar en el 1920, o sea que mira si me he visto. Bastante. Solo hay un caso Omni y se publicó el 28 de diciembre a modo de inocentada. Qué bonito. Eso es lo único que se publicó del caso Omni. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, si se traduce, que los medios de incomunicación publican lo que quieren, lo que les da la gana y lo que les va a dar audiencia y dinero, ¿no? Pues el caso Humo, el caso de los Villares no tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que le hicieron bastante mofa, ¿no? Salieron muchas personas. Por JJ Humo Benítez. Sí, exactamente. Que luego me gustaría hablar de... ¿Cómo? Digo que por parte de JJ Humo Benítez le dio relevancia porque le servía para él, para sus intereses. Si no, no lo hubiera relevado. Claro, ¿no? Y JJ Benítez seguía afirmando hasta el último momento que el caso Humo había sido manipulado, que él sí que es verdad que él dio a entender que se creía el caso Humo, pero que había sido luego manipulado. Más que nada porque luego como salió Jordán Peña diciendo que él había participado en el teatro, pero es que vamos, es que esto no tiene por dónde cogerse, estos temas. A mí me gustaría hablar en tu programa de los avistamientos Omni en España y que ha girado en torno a este tema, ¿no? Porque me llama también la atención, porque Dionisio dice que él vio un símbolo en la nave que vio cuando aterrizó, que luego se parece mucho al de Humo, ¿no? A la H. Sí, a esa H, sí. Dibujada, pero... Esa H, sí, dibujada, sí. Entonces, claro, este tema tiene bastante complejidad. Sí. Entonces, bueno, pero en resumen quiero decir que nada más que sacan lo que quieren. Sí. Pero hay que ver si Dionisio realmente vio eso o si fue incitado por JJ Benítez a que diga eso, porque a él le servía. Hay que ver eso también. Claro, Sabemos que los testigos muchas veces, incluso lo hizo John Mack con un caso en Sudáfrica, en el caso Rubwa, John Mack, investigador psiquiatra de Harvard, cuando fue a Sudáfrica, que los niños vieron algo, él los incitó a que digan que habían visto algo que realmente a lo mejor ellos no vieron. Así que muchas veces los pseudo investigadores incitan a que el testigo diga a lo mejor o infle algo que ellos realmente no vieron, o lo vieron en una instancia inicial. Así que una mentira dicha 7 veces se convierte en verdad. Exacto. Y como decís vos, los medios de incomunicación, o sea, los medios de no comunicación, de que quieren vender un cuento al mejor estilo Hansel y Gretel, por ejemplo. Claro. Sí, total. Mira, hay una frase que la escuché en el podcast de Belme, del Centinela del Misterio, que creo que fue dicha por un periodista, porque claro, con tanta información, al final pues no te quedas con todo, ¿no? Entonces, creo que fue un periodista que dijo:
Si supierais de la realidad del asunto, otro gallo cantaría, ¿no? De Belmez, refiriéndose a Belmez de la Moraleda. O sea, como que ahí hay gato encerrado. O sea, el fenómeno sea verdad o mentira, gato encerrado hay. Y eso es Lo hay. importante. Adelante. Mira, yo Yo conocí de primera haciendo mano, yo lo conocí en primera persona a Pedro Amorós. y No me dio sobreviviste. y sobreviví. No me dio, sí, porque como tampoco tampoco me dio mucho pie, no me dio mucho pie. Porque él se ve que tenía en la cabeza lo de las caras de Belmes para decirlo de corrido y no se ve que no estaba pensando en otro tema. Porque yo le estaba hablando de esto cuando te entra una cosa por un oído y te sale por otro. Ah, sí, Igual. sí. Y como tú sabes quién es Dios, pues Sí. él era allí Dios. Él le faltaba Mm. solo la vara y la capa blanca. Como Gandalf. Mm. Bueno, Allí apareció, le sí. faltaba solo la luz, un foco ahí alumbrando a Pedro Amorós. Uy, Pedro Amorós. Todo el mundo, es verdad, todo el mundo quería hablar con Pedro El Amorós. halo de santidad. Claro. Sí, 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 vamos, ni Manuel Acuña, que es obispo, el hombre. Ni en Manuel Acuña Dios mío. le tenían tanta ay, no me Divinidad. sale divinidad, tanta divinidad como a Pedro Moros. Aquel era bueno, 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 bueno. Y yo, Y tanta sinceramente, devoción también. sí, yo le propuse a Pedro Amorós hacer un programa y hablar. ¿A ti te ha llamado? A mí no. No, me dijo, si me querés llamar son 500 euros por hora. Así que yo dije, como no dispongo de tal capital, prefiero quedarme con los 2 buenos episodios que hemos hecho. Así que me quedo con eso, porque Exactamente, no, él diría, esta me va a llevar a su programa y me va a hinchar a preguntas, como estaba yo allí, venga a hacerle preguntas, dirá, esta la bloqueo. mira, lo que hablabas antes, es lo mismo que pasa en el fenómeno OVNI. Sixto Paz Wells, un pseudo contactado, que dice contactar con gente de Ganímedes. ¿Sabes a quién acepta? A la gente que es concordante con su pensamiento o con su discurso. Y con Amorós pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. A ver, si vos tenés un discurso y es sólido, vas a aceptar a quien sea. Es más, tu discurso es sólido, lo podés defender. Sin embargo, esta gente no se anima a defender. Y eso es lo que pasa. Sí, sí, claro. Eso es lo que, ¿Mm? vamos, y lo pude comprobar en primera persona. De hecho, él hablaba de la nueva aparición de caras, que la cara de no sé quién, y yo luego fui a la casa y le dije a la chica, a ver, enséñame la cara esta que dice Pedro Amorós, y la chica, ¿qué cara? Vamos, vamos. ¿Qué cara? Se puso ella de cara. Así que. Sí, digo, pues iba a decirle, el que tienes ahí al lado, pero no, ya era demasiado. Digo, porque me va a tirar Hubiera de sido al justo. final. Entre mi amiga riéndose que no veía ninguna cara y yo venga a hacer preguntas, muy, muy fuerte, muy fuerte. Me das paso, fíjate vos, me das paso a una presunta intervención espuria de Pedro Amorós en el 97 en la localidad de Vera, en Almería. A ver, cuenta, Las, cuenta. las caras de Belmes están entendidas como teleplastias, o sea, como el ectoplasma se manifiesta, se plasma a través de paredes o superficies, diferentes superficies. ¿Sabías vos que en la localidad de Vera, en Almería, el 2 de noviembre del 97, hubo otras caras de Belmes en otro lado? ¿Sabías eso? No, 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 si está todo empapelado de Belmes, ¿cómo voy a saberlo de veras? Bueno, Tengo hasta ¿sabes la quién fue el habitación que... empapelada de Belmes, tengo las caras de Belmes en la habitación y no broma. Ah, ok, Me- ok. Yo no conseguí ese empapelado porque le tenía que pagar demasiado a Pedro Morós para que me envíe el empapelado, pero bueno. Pero vos sabías que en el 97, en noviembre del 97, en Vera, como viene citado, una ama de llaves, una mujer que limpiaba en una determinada casa de una familia acomodada, vio en el sótano, en un mueble de sótano, una cara que se parecía a Jesucristo. Y se considera hasta el día de hoy, erróneamente, como teleplastia. ¿Y qué pasó? La mujer tuvo la misma reacción que María Gómez Cámara, casualmente. Casualmente. Llamó a la Sociedad Española de Investigaciones Paranormales, el SEIP. ¿Quién comanda el SEIP? Pedro Amorós. ¿Quién fue a investigar ese caso en el 97? Pedro Amorós. ¿Y por qué quiero destacar a Pedro Amorós y a este caso?
porque previamente a este año, a este caso, a Pedro Amorós se le había enseñado cómo hacer estas manchas, ¿no? Que en este caso serían manchas. Y se decía que era Jesucristo lo que había aparecido. La imagen era de Jesucristo. ¿Cómo que a Pedro Amorós se le había enseñado a hacer esas caras? Un tal Muniz, si mal no recuerdo, Francisco Maníes, no Muniz, Francisco Maníes. Se le había enseñado cómo hacer las caras. ¿Mm? ¿Pero a qué te refieres? ¿A dibujarlas? No, a crearlas, no a dibujarlas, a crearlas. Porque no nos olvidemos que las caras de Belmez se llegó a decir que eran, como decís vos, dibujadas o pintadas o manchas acomodadas. Y Francisco Maníes le explicó cómo hacer a Pedro Amorós estas cosas. Y por eso te digo, ¿a quién llaman primero en el 97, muchos años después de Belmez? ¿A quién llaman primero? Al presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Paranormales, el SEIP, a Pedro Amorós. Y Pedro Amorós, o sea, ni siquiera tuvo el cuidado de hacer el mismo discurso que María Gómez Cámara. O sea, porque estoy seguro que plantó estas caras, porque no nos olvidemos que en los 90 las caras de Belmez estaban en desuso en la opinión pública, o sea, estaban olvidadas. Así que después, con la muerte en 2004 de María Gómez Cámara, se resurgió el tema de las caras de Belmez. Pero mientras tanto, ¿qué tenían para inventar, para hacer las cosas? Sí, quieres decir que quisieron inventar en otro pueblo el mismo fenómeno, ¿no? ¿No pudo ser que el fenómeno de Vera... ¿Es Vera? Bueno, el fenómeno de Almería. No pudo ser que el fenómeno de Vera fuera real, ¿no? Y que fuera a quitarle la vista a Belmez y por eso mismo no fue sonado. No, ¿sabes por qué no? Por lo que te comenté en el primer y segundo episodio de los podcasts que grabamos. ¿Sabes por qué no? Porque esta vez no apareció una cara aleatoria. Apareció la figura de Cristo. Y la figura de Cristo, tal cual el mundo occidental la entiende. Un hombre flaco, barbudo, sin saber cómo fue Jesucristo. Claro, eso también es verdad. Claro, sí, es verdad. Porque realmente nadie sabe cómo es Jesucristo. Nadie lo sabe, nadie lo sabrá. Pero sin embargo, era bueno, Jesucristo... en la India sí que lo saben. Carlos, lo digo porque Jesucristo vivió allí por el tema que te comenté. En Cachemira, sí, pero bueno, esto es otro tema. Esto no sería meternos en otro tema. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque no hay ni del Evangelio católico, no hay rastro. Y no hay tampoco rastros de otros libros canónicos que puedan aseverar que Jesucristo estuvo en Cachemira. Incluso hay quienes dicen que se fue a China. Católicos no, pero hay otras escrituras hindús. Sí, el Mahabharata y todos esos van a citar algunos que quieren aseverar eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que independientemente de si Jesucristo fue o no a esos lugares, nadie sabe a ciencia cierta cómo fue él. En ninguno de esos libros se establece que tenía barba o bigotes o pelo largo o pelo corto. Nadie asevera eso. Y sin embargo, todas las imágenes, fíjate vos, todas las imágenes son la imagen que tenemos todos de Jesucristo. Sí, así que también hay que ver. Y por eso te digo, al primero que llamaron en este caso de Vera es a Pedro Amorós. A mí, cuanto menos, me parece sospechoso. Ahí tuve intervención. Es más, ¿sabes qué se dijo? Fíjate vos, y tiene relación con Belmez. ¿Qué es lo que estamos hablando? Con Belmez. En Belmez se dijo que María Gómez Cámara hacía una inducción psíquica. O sea que una teleplastia. No, fíjate vos, no. Una inducción psíquica era que María Gómez Cámara pensaba una cara y esa cara se plasmaba. Ahora, sí, la teleplastia, ¿no? ¿O no lo mismo? La teleplastia sería el resultado del pensamiento de María Gómez Cámara. O sea, la teleplastia sería el lienzo de la inducción psíquica. Es como decir, o sea, pero que se dijo de que María Gómez Cámara pensaba que tal cara debería aparecer y bueno, y aparecía. Y decían, bueno, cuando se muera María Gómez Cámara, eso desaparece. Y sin embargo no desapareció. Así que no era inducción psíquica y teleplástica. Luego las caras, sí que es verdad que perdieron fuerza, de hecho algunas desaparecieron, en teoría, por la muerte de María, por eso luego fueron a la casa donde nació María y toda la historia esa.
Pero muchas desaparecieron cuando ella estaba viva también, si vamos al caso. Te lo hicieron escéptico. Muchas Sí, por desaparecieron eso. cuando ella estaba viva. La dama de la copa desapareció, por ejemplo, mientras María Gómez Cámara estaba viva. Y sin embargo, muchos insistieron en que María Gómez Cámara generaba mentalmente esas imágenes. Bueno, está bien. Hagamos un contrato. Bueno, ¿de qué es cierto eso? A ver, ¿cuál es el proceso entonces de que María Gómez Cámara pensaba y eso se plasmaba? A ver, hagamos un mejor ejemplo. ¿Qué habrá estado pensando María Gómez Cámara esa tarde que apareció la primera cara, la pava? ¿Qué pensaba ella ese día entonces? En base a ese razonamiento. ¿Mm? Por eso no me parece que María Gómez Cámara, en base a su pensamiento, haya generado esas caras. Aparte que no se puede explicar. ¿Pero qué habrá pensado? Sí, bueno, en teoría se le asociaron a familiares suyos y quizá los recordara, familiares suyos fallecidos, que muchas de las caras se las asociaron, ¿no? Con fotografías de los familiares de ella que se parecían y toda la historia esta. Sí, supuestamente. Supuestamente. Mira, yo pienso en ganar la lotería, que no la gano todavía. Así que con ese razonamiento yo no puedo aceptar que por recordar algo o pensar algo, eso se plasme. Yo creo que las caras de Belmes fueron reales en su primera instancia. Seguramente en el medio hubo algunos manipuladores. Estoy seguro de eso. Aparte se nota en algunas caras. Pero no te olvides también que si, por ejemplo, no existe el ovni, no hay ufólogos. O sea, no pueden existir ufólogos si no existen los ovnis. Así que yo creo que Pedro Amorós forma parte de ese grupo. De aquellos que quieren seguir alimentando el misterio donde no lo hay. Sí, de hecho, ya te he comentado que Iker Jiménez el 31 de octubre aún seguía hablando de las caras de Belme en su programa de Ujú. Cuarto Milenio a través de varios, o sea, él no habló de las caras de Belmez en sí, sino que pasó las caras de Belmez por el filtro de la inteligencia artificial, de 2 o 3 programas de inteligencia artificial. En resumen, seguía ¿Y cómo confirmando resultó que el eso? fenómeno, en resumen, pues, ¿has podido ver algo? Sí, lo vi, pero por eso la pregunta es retórica. ¿Cómo resultó eso? Ah, En pues contra. no, bueno, no, vamos a ver. Es lo que está diciendo cuando pasa la cara por el programa de inteligencia artificial, es que los programas detectan realmente que son rostros. Entonces te está confirmando el fenómeno de las caras de Belmez. Una vez Sí, más. pero yo digo en contra porque tampoco puede él darle un sentido a esa explicación. Iker Jiménez fue, junto a Lorenzo Fernández Bueno, por ejemplo, hablamos antes del caso de los Villares, fueron dos de los periodistas que fueron a reivindicar una postura de JJ Benítez. Así que tampoco es que Iker Jiménez quiere desmentirse a sí mismo, o sea, solamente quiere reforzar con un ápice de escepticismo algo que él afirmó. ¿Mm? mm, Sí, entonces, ¿qué pasa? Que No te lía a la olvides, gente, lía a la gente. y sí, qué mejor que confundir a la gente y que diga, como dicen tantos al final de su podcast, cada uno podrá sacar su propia conclusión. Esa es el lavado de manos, que cada uno saque su propia conclusión. ¿Mm? Claro. Así dicen todos. ¿Mm? Yo no quiero sacar mi propia conclusión, yo quiero que me presenten las pruebas evidentes. Los juicios reales son así. O sea, ningún juez dice, lo dejo a la interpretación de cada uno, que cada uno saque su propia conclusión. Ningún acusado es enjuiciado de esa manera. ¿Mm? Así que es una falacia argumental decir, lo dejo a tu propia conclusión. Es una falacia Mm. argumental. ¿Mm? Sí, realmente, sí, tienes razón. Yo he pecado de decirlo porque, claro, más que nada, a ver, yo las veces que he dicho, vosotros sacar vuestras propias conclusiones, es porque, no porque no, o sea, no porque no muestre mi conclusión, sino porque en este mundo hay tanta gente mala, ¿no? Que te puede tachar Mm, muchas veces de lo que no eres, ¿no? Entonces, yo muchas veces sí que lo digo sí. por eso. ¿No? Porque realmente tú, y más en el fenómeno, bueno, los fenómenos paranormales o en el fenómeno OVNI, nadie tiene verdades absolutas, ¿no? Entonces,
realmente muestras información y la gente pues saca sus propias conclusiones, ¿no? Muchas veces de si se lo cree o no se lo cree. Mira, un ejemplo claro. Travis Walton dijo que estuvo 5 días desaparecido porque se lo llevaron los ovnis. Y el tipo estuvo escondido en una cabaña. Y hay pruebas suficientes para eso. ¿Mm? Y yo si te pongo las pruebas y te digo, bueno, mira, te puse las pruebas, te expuse a Travis Walton mintiendo, no puedo decir al final, bueno, que cada uno saque su propia conclusión. No, porque yo expuse las pruebas. Claro, eso sí, en ese caso sí, claro. En ese caso a esos sí. casos me refiero. A Ah, esos claro. casos. A eso me refería. Si yo te expongo con datos concretos, aparte hay médicos que dijeron, Travis Walton nunca estuvo desaparecido. O sea, estaba bien bebido, bien comido. Es imposible que haya estado 5 días en cautiverio. Y yo te digo, bueno, para que al final cada uno saque su conclusión. No, ¿por qué voy a decir eso? Si me calenté en exponer todos los datos. No te puedo pedir tu propia conclusión. O sea, tu propia conclusión debería ser concordante con la mía, que son los datos. Claro. Ahora, si no hubiera datos, te puedo decir, mira, yo pienso esto, pero vos sacá tu propia conclusión. Ahí sí. Pero cuando hay Sí, por datos, supuesto. ¿m? Con las caras de Belmes creo que pasa algo parecido. Las caras aparecen, se mueven, se deforman, se transforman a través del tiempo. ¿M? Ahora, yo podría decirte, bueno, vos querés pensar que es un fraude, pensalo, saca tu propia conclusión. Yo creo que es paranormal. Y fíjate vos, soy un escéptico. Sin embargo, yo creo que es paranormal. No lo puedo comprobar. No te puedo echar más datos que los que tengo. O que los datos que yo analicé. Pero sin embargo, también uno, cuando pasan esos casos, en esos tonos grises, por eso hablaba antes de esos tonos grises, tiene que haber un compromiso con el sentido común. Fíjate vos, mira, te hablaba antes del 97, ¿no? Fíjate vos, en 1963 aparecieron otras teleplastias en las Bahamas. Aparecieron otras teleplastias, mucho antes que las caras de Vermeer. O sea que las caras de Vermeer no son exclusivas. Pasó antes y pasó después. Pero me importa más que pasó antes de Vermeer, en 1963. ¿Mm? Interesante. O sea, es más, te puedo citar que fue en la iglesia del Tabernáculo de la Buena Nueva. ¿Y qué apareció exactamente? ¿Qué se vio? Supuestamente la cara de Jesucristo. Pero esto, como te decía también en la primera edición. Volvemos otra vez a Jesucristo. Claro, pero, o sea, más allá de la figura, el hecho de la aparición estuvo. Y por eso te decía, cuando hablamos, en los primeros 2 podcasts, te decía, bueno, esto es como cuando aparece la cara de Jesús en una tostada, que viene, lo cito, porque así lo dije. ¿Puede ser pareidolia? Sí, muchas veces es pareidolia. Se parece. Pero a veces aparece en lugares donde, bueno, haces una tostada a 3 metros de altura. Y sin embargo, las manchas aparecen. Sí, está claro. Unas veces interesa mostrarlo y otras veces no interesa mostrarlo. Sí. Depende. Hay un 50 y 50. A veces la iglesia no lo quería mostrar, y cuando le conviene lo muestra. Depende del lugar, el contexto. El contexto, por ejemplo, en las caras de Belmes no era bueno porque estábamos hablando de la época del franquismo. Depende. La iglesia a veces también tiene sus cositas turbias, como bien sabemos. Sí, por supuesto. Pues yo creo que se ha quedado un programa bastante completo y extenso al final, ¿eh? No que teníamos la intención, pero estaba claro que iban a ir saliendo cosas. Vos querías sintética, bien. Sí, no, más que nada para que el oyente tampoco se le hiciera muy pesado, ¿no? Pero realmente quien le interesa el tema y los podcasts, pues va a estar escuchando hasta el final. Y yo la verdad es que se lo agradezco mucho también eso, ¿no? Que nos escuchen hasta el final. Obvio. No se queden a mitad de camino. La verdad es que se agradece, ¿no? Y mucho. Sí, aparte de una cosa, que los datos propuestos acá no son datos hacia la pasada o leídos en algún blog. O sea, son datos chequeados. Por ejemplo, en tu caso, fuiste a Belmes de la moralidad. Y viste y comentaste lo que te pareció. O sea, nadie te lo contó, fuiste vos. Por eso.
Yo quizá hubiera preferido venirme con otro sabor de boca, ¿no? De hecho, era la intención primero. Sí. Pero bueno, las cosas son así y bueno, también echo de menos pues no haber podido ir antes a ver el fenómeno de las caras de Belmez conforme fue, ¿no? En su origen real, porque realmente cuando yo fui no quedaba prácticamente rastro de ninguna cara, ¿no? Aunque me las Sí, enseñaran con la vara. Sí, era el festival sí. y casi, voy a decir más, casi me voy de allí sin ver las caras de Belmez. No me digas. Porque sí, porque no querían abrir la casa. Ya os he comentado que habían Sí. historias y no querían abrir la casa. No me Sí, de quiero ir problemas familiares. sin decir un par de cosas. Mira, casual, por lo que tú dices Vamos. de lo que atrae el pensamiento, ¿no? Estaba yo en el pueblo de al lado y bueno, como tú sabes, Carlos, yo iba a hablar con una persona, conocí en un mercadillo Sí, medieval a un hombre que, sí. fíjate qué cosas de la vida, pues empiezas a hablar y él me dijo que conocía de primera mano a María Gómez Cámara y iba a Sí. hablar, iba a tener una entrevista con él que le iba a poner en este podcast, pero al final no ha podido ser, ¿no? Porque el hombre va también liado y al final pues va dando largas y no he podido contactar con él. Ya tampoco quise Digamos insistirle la, más. digamos la verdad, sea chico. Venga, vamos a decirlo sí. Porque yo Digamos, quería hacerle algunas preguntas y se ve que, pues eso, sí, ya te llamo, ya la semana que viene, cuando vuelva otra vez, pero ya al final no pude contactar con él eso se achicó total. Y conocí en mi trabajo, aquí en mi ciudad, a una chica que vino a comprar, donde estoy yo trabajando. Y fíjate, vino a comprar aceite, donde yo estoy trabajando. Y qué cosas, ¿no? Porque mira que si viene donde yo trabajo venden aceite y mira si hay gente que viene a comprar aceite a lo largo del día, ¿no? Pues ella me dijo lo del aceite y me dio a mí por decirle. Tú fíjate, qué casualidad, ¿no? No sé si era casualidad o causalidad. Me dio a mí por decirle, ¿qué haces comprando aquí el aceite si donde hacen buen aceite es en Jaén? Y, y dice ella, ¿en Jaén? Dice, ya, si yo me traía... Esto no te lo he contado, Carlos, esto no lo sabes, esto es exclusiva. ¿A que no? Esto no te lo he contado. no, para nada. Esto no te lo he contado. Y Para dice nada. la Sí. chica, ¿en Jaén? Claro, que hacen buen aceite en Jaén. Si mi marido es de Belmez de la Moraleda. Y digo, anda, espérate, anda, no me digas que tu marido es de Belmez de la Moraleda. Fíjate, digo, pues mira, yo he ido a Belmez de la Moraleda, dices, y me dijo la chica, sí, ¿a qué has ido tú a Belmez de la Moraleda? Y digo, pues a ver las caras de Belmez. Y dice ella, ah, dices que mi marido es el sobrino de María Gómez Cámara. Digo, Mm, anda, no me fastidies. Y dice, sí, y entonces aproveché y bueno, ya vino gente y se fue. Pero otro día que vino, que yo ya digo, a esta la tengo que coger yo por banda. Y le dije, ven aquí un momento que te voy a hacer un par de preguntas. Y entonces, bueno, para cerrar el programa, pues ya contaba la anécdota, ¿no? Le dije a la chica, digo, bueno, tú y tu marido, ¿qué pensáis de las caras de Belmez? Dijo la chica, uy, si yo estaba allí un montón de días comiendo allí con María Gómez Cámara en su casa, que nos hacía la comida, Dios íbamos. mío. Cuidado, es que qué casualidad esto. Dice, a ver, que Jaén, hasta donde vivo yo, hay muchísimos kilómetros. Básicamente hay por lo menos 4 horas y media, 5 en coche, que no es que viva al lado, que esto fue casualidad. Bastante. Sí. Y dice, madre mía, si estábamos allí, hemos ido un montón de veces a comer allí con María a su casa. Claro, yo he ido mucho a Jaén, me dice la chica. Dice, y de hecho empezó a contarme anécdotas con María Gómez Cámara, del estilo, pues eso, con ella, ¿no? Pues cómo era, dice que era eso, era una mujer, pues eso, muy callada, muy mística, ¿no? Y me contó algunas cosas más personales que me reservo, ¿no? Pero anécdotas de Obvio. Sí. primera mano, ¿no? Y le dije yo, ¿y Sí. qué pensáis tú y tu marido del fenómeno de las caras de Belmez? Dice, pues mira, dice, nosotros pensamos lo mismo, los dos, que son reales. Lo que pasa es que luego pues han sido muy manipuladas por los medios de comunicación. Y hasta aquí me quedo en el programa de esta noche. Bueno, yo te imagino a vos sacando cuál placa de FBI diciendo, bueno, yo también conozco de Belmez. ¿Viste? O sea, algo así me imagino en ese momento. Diciendo, ah, sí, yo hice 2 podcasts, ahora 3, sobre Belmez, y una visita. Pero bueno, fíjate vos,
la inmediatez de esta persona, de que era cercana a María Gómez Cámara. Pero viste, el fenómeno por ahí te sigue un poco, te sigue un poco. Sí, Y sí. de verdad te imagino sacando, a cual estilo película yankee, una placa del FBI diciendo, usted está ahora bajo interrogatorio, algo Bajo así. tutela, bajo tutela. Bajo tutela, eso mismo, bajo tutela. Pero, y a sabiendas de lo que uno habla, pero ves, ahí está el fenómeno, ahí está. De tantas posibilidades, te tocó eso. Sí, y por eso, en parte, te lo he dicho que sí que me creo el origen del fenómeno, ¿no? Aunque venga un poco El más origen. escéptica de la cuenta, el origen del fenómeno sí que Claro. me lo creo. Porque yo creo en el mundo paranormal, lo que no creo es en las personas paranormales. Sí, Entonces, hay varios paranormales de esos. por decir para, por no poner otro prefijo. ¿Eh? Sí, yo pondría el prefijo a O sub, normales. Pero bueno, o a, a o sub. Que bueno, no es nada malo, pero es otro punto de vista. ¿Qué ibas a espero decir que, lo último? Perdona, que te corta. ¿Qué ibas a decir? Es que como se oye a veces con un poco de retardo. no, iba a decir que creo que llegamos a comentar lo que esperábamos comentar sobre esta actualización de las caras de Belmes y cuestiones que son pertinentes o atinentes a este tema. Justo. La verdad es que yo ¿No? me voy con un. Ya que me fui con mal sabor de boca de Belmez, no puedo decir lo mismo del programa de esta noche. Por lo menos me voy con buen sabor de boca y bueno, a lo mejor no hay más programas de las caras de Belmez o sí, quién sabe, ¿no? Podemos hacer un par de comentarios en algún otro episodio cuando Sí, surja. claro. Porque ya sabéis, ya ha dicho Carlos, me persigue el fenómeno, entonces aunque me quiera deshacer de él, me Te parece a mí persigue. que lo voy a tener presente. Ya veremos a ver lo que depara. Que lo mismo, ahora lo he mencionado y dentro de 2 días me llama el chico y empieza a contarme cosas y me toca llamarte, Carlos, para decirte, vamos a hacer un podcast que la cosa se está poniendo incandescente. Nunca se sabe. Temería sobre esa llamada para grabar ese podcast. Pero bueno, Sí, tendría la exclusiva. Así que, de todas maneras, permitime la última cosa y con esto quiero cerrar, si me permitís. sí, claro. Y es lo siguiente. Cuando se trata de fenómenos paranormales que uno no puede ni siquiera explicar y tampoco desmentir, estos fenómenos están ahí. Uno puede darle su cuota de sentido común, que yo siempre recurro al sentido común, pero a veces uno no puede acotar eso. Y cuando uno no puede acotar eso, uno tiene que descansar y decir, bueno, esto es realmente paranormal. Y yo creo que en el caso de las caras de Belmes pasa eso. Y le pasó a María Gómez Cámara, que no podía explicar. Es más, teniendo en cuenta la época, se hizo, como ya hemos hablado, una oleada de gente en su casa. Porque ya no podía decir, bueno, esto pasa por esto y aquello. Yo creo que uno debería descansar un poco más y con una cuasi ingenuidad sobre ciertas cosas Mm. paranormales. Así que veremos qué pasa, o sea, qué nos depara el destino para próximas ocasiones de Belmes, siempre y cuando hablemos también del fenómeno OVNI, que bueno, Exacto. todo está ahí, en el mismo mundillo. Sí. Aunque parezca que no, sí. Pues, Carlos, Sí. agradecerte mucho la compañía en el programa de esta noche, hablando de este tema y bueno, invitadísimo a futuros podcasts y seguramente nos escuchemos en breves instantes para estar en Perfecto. tu programa de Omnilógico o en Mensaje de Orión. Yo ya me queda claro que sos bien escéptica para lógico que ahí la gente va y expone sus dudas sobre tal o cual tema, así que si no nos vemos acá próximamente en tu podcast, nos veremos allá, pero la gente puede seguir escuchando y disfrutando de estas cuestiones y también, me atrevo a decir, de nuestros pensamientos. Así que muy agradecido por tu invitación nuevamente y un saludo a todos y bueno, nos encontraremos quizás en una próxima ocasión.
Sí, un saludo a todos los oyentes y un abrazo a ti, Carlos, y Argentina, a todos tus oyentes también, que seguramente van a escuchar este podcast en Mensajes de Orión. Muy agradecida. Muchas gracias. Seguramente. Abrazo.